Como cada semana es una alegría muy grande para todos nosotros encontrarnos aquí en esta nuestra comunidad virtual de los encuentros de Ajad, y cada semana verdaderamente estoy tres salidas de ver cuántas nos vienen a ver sin decaer en número. Cada vez tenemos mucha gente, y eso quiere decir que nuestra lengua está del interés de todos vosotros, y mucho alegría esto nos da. Como cada semana no podemos empezar si no damos nuestro saludo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos amigos de todas las bandas del mundo. Por seguro, algunos están recién despertados, otros estamos al mediodía con un poco de hambre y otros estaréis ya para echar en la cama. Ama todos aquí juntos vamos a tener un Moabed hoy de mucho interés, seguro. Como siempre, vos voy a partillar mi ecrán para contarvos. En primero, estamos en nuestro programa número 108 y vamos a tener para el próximo Al-Had la presentación de un nuevo libro sobre Yoha. De nuevo nació Yoha, un libro del doctor Selim Salti con cuentos nuevos sobre Yoha que él venía publicando en diferentes medios todo el tiempo pasado, desde, me parece, 2 años atrás. Esto será el 11 de diciembre a las horas de cada semana, porque ya truquimos y hasta marzo no trucamos otra vez las horas. Si querés conocer más o tener el atadillo justo para entrar, podés ir a sefarad.com, verás este reclamo y aquí tocando vas a llegar al atadillo para entrar en directo. Los filmicos de todos los programas que tenemos hechos y mismo al punto que vamos a escapar están en nuestro canal de youtube.com /Sefarad, o podés visitar sefarad.com /TV y vas a encontrar ahí no solamente los programas de los encuentros, sino también muchos otros conferencias y filmicos sobre cultura sefaradí en general. Si nos queréis dar vuestro ayudo y regracio de todo corazón a los que cada semana nos dan su ayuda para continuar más y más con los encuentros, podéis entrar en sefarad.com /encuentros y vais a ver el modo de hacernos llegar vuestro ayuda, y de todo corazón vos regraciamos muy mucho. Y ahora sí, vamos a entrar en nuestro sujeto del día de hoy, que nos tiene a todos bastante tresalidos, el judeo español. ¿Cuánto de judeo y cuánto de español? Esto nos van a contar el doctor Eliezer Papo, que será nuestro balabay por la Autoridad Nacional del Ladino, y su musafir, el doctor Carlos Yebral López. Venidos con bueno. Eliezer, qué alegría verte. Alegría es mía y mejor topados. Bravo, qué buen sujeto que tenemos para hoy. Sí, bueno, es una cosa que al cabo del cabo, esta vez no metimos también lo del Balcán. Ama muchas veces en todo modo de, que lo sé yo, de congresos y conferencias, pues se levantan dos investigadores y empiezan con un pleito vivo. Y uno diciendo, ¿no?, especialmente los españoles, que es una lengua española, es una variedad española, y de otro lado, ¿no?, los israelíes, siempre que es una lengua judía y tal y cual. Y entonces siempre me levanto yo para decir, bueno, es una lengua de origen española, es una lengua hablada por los judíos, además es una lengua balcánica, ¿no? Y entonces empieza una sí, una guerra. Empieza la Tercera Guerra Mundial. Sí, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esta vez nos vamos a limitar solamente en dos aspectos de esta lengua. Quiere decir, no hablaremos de la Trinidad Santa del judeo español, el Imperio Otomán, la península ibérica y el judaísmo, sino solamente nos vamos a concentrar en dos. Y esto es porque lo tenemos con nosotros a Carlos. Ahora la gente se van a perder totalmente, porque yo de vez en cuando estoy aquí como balabay
al nombre del Centro Gaón y otras veces Balabai al nombre de la Autoridad Nacional en lugar de Tamar, como esta noche. Y todos le mandamos muchos saludos a Tamar y muchos auguros de Rajot. Y además también en veces estuviste como musafir de uno y de otro. Sí, ahora y Carlos mismo también de vez en cuando viene como musafir de alguno y otras veces viene como Balabai convidando sus propios musafires. Así que al cabo del cabo la gente creo se van a empezar que somos una grande familia y no importa, una vez una tía y un tío son los musafires y los otros balabáes y la otra vez al revés, al cabo del cabo se trata de una gran familia. Además, sabes, no solo es una gran familia, sino que muchos tenemos los pies en muchos platos diferentes. Y en veces, ya sabemos, tú eres el representante del Centro Gaón. Ama, también cuando hay menester, un balabay no puede este día por una u otra razón. Entre balabayes nos damos un ayudo y no dejamos la data libre sin sujeto. Así que seguro la autoridad está muy, muy regraciada contigo por estar aquí al lugar de Tamar. Y Carlos, siempre es un placer que estés aquí como musafir, como balabay. Para aclarar, Carlos es el balabay oficial de Ladino 21 junto con Alejandro Acero. Ellos dos son los directores de la actividad de Ladino 21. En veces también queremos sentirlos como musafires. Sí. Bueno, siendo que ahora tenemos dos Carlos, ¿no? Así que hay que diferenciar, uno de Inglaterra y el otro de España. Y el de Inglaterra, por razones obvias, lo vamos a llamar el feo, así que tú nos quedas como el rey de Francia, Felipe el Hermoso, te llamaremos Carlos el Hermoso. ¿Estás ahora en qué departamento? ¿En Departamento de Estudios Judíos de qué universidad? Dunque, shalom, Haverim. Saludicos a todos, me place mucho hablar contigo, Eliezer. Merci mucho a Liliana y Marcelo por estos encuentros maravillosos y me place también ver a todos nuestros amigos de Ladino 21, de Elevos de Oxford. Saludicos a todos los amigos del Olam. Y ahora, respondiendo a tu demanda, ahora me topo en Londra y dunque en Londra estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Londra, University College London. Y si te parece, bueno, voy a partillar el ecrán y así todos van a poder ver de cuál estamos hablando. Y dunque este es el departamento. Seguro que la estampa no es de Londres, pero es la estampa que culanea el departamento de estudios judíos. Se llama Departamento de Ivrit y Estudios Judíos. Hebrew and Jewish Studies Department. ¿Y qué se empieza ahí? Sí, y dunque más que todo es Ivrit, Yiddish y después elementos culturales. Puede ser conflicto Israel-árabe y así, por ejemplo. ¿Y ahora tienen cosas también del judo español o no? Y ahora, históricamente hay personas que laboraron con el judo español en UCL, en la Universidad de Londres. Pero no es que laboraron cada año y año. Y dunque, al empecillo estaba Hilary Pomeroy, que es muy renomada aquí, y Dainda ofrece algunas clases en UCL. Después teníamos nuestro amigo que hemos estado sintiendo y está aquí, saludicos, Jelko Jovanovic, que también estuvo en UCL. Sí. Y después de Jelko, ya no hubo más ningunos que estaban laborando sobre ladino en esta universidad, hasta que llegué yo en septiembre de este año y empecé el postdoctorado. Y tú, que el departamento es más que todo... ¿Ofreces un curso del judo español o qué? No, ahora estoy haciendo solamente investigación. Estoy escribiendo un libro sobre el ladino y la tecnología. Y el año viniente voy a ofrecer cursos de ladino en la Universidad de Londres y entre mientras estoy haciendo los cursos de Oxford remotamente desde Londres. Mismo como lo estaba haciendo el último año desde New York. Pues interesantísimo. Ahora, aunque sea que la gente te conoce, nada más te conocen de la parte de Balabay, y tú como Balabay vas entonces
invitando y representando tus propios musafires. Y esta es una oportunidad, entre lo tanto, ¿no? Porque al cabo del cabo sí que vamos a hablar sobre el Inyan, sobre el sujeto que escogimos. Quería también que te conozcan un poco. Y Seguro. para hacerlos entrar tanto en la carlosología como en la cuestión por la cual nos topimos esta noche. Entonces, dimos, ¿cómo llegaste a conocer a Ladino? Lo voy a contar de un modo y manera que nunca no hice. Porque un poquitico sobre esto hablé con Devin en el Día del Ladino, que es mismo como hoy, Día del Ladino. Ma vos voy a dar detalles que nunca no di. Y dunque, como podéis ver en el ecrán, el museo de la Isiedra es Emanuele Levinas, filósofo lituano. Y dunque, es ansina que empecé con el ladino. Un profesor de filosofía en España me dijo, Carlos, cale que de una conferencia sobre Levinas, ma no voy a tener tiempo, ¿lo vas a poder hacer tú? Y le dije, sí, ¿de qué no? Y era la primera vez que hacía una darsa. Y después de esto, le plació la darsa a Hernán Corbí, de Casa Sefarad. Y vino a la fin de la darsa y me dijo, ¿sabes que cada año y año hacemos cursos en Yad Vashem para que los profesores de España enseñen el holocausto traverso la pedagogía? Y dunque les damos filmos y libros y todo modo de información para poder hacer esto. Dunque, si vas a querer, vas a poder venir al curso de Valdes, te vamos a pagar el bolo y todo esto y puedes venir. Y dije, sí, ¿de qué no? Fui para allí y había una bursa para los profesores que querían escribir un libro de pedagogía sobre el holocausto. Y dunque, nos achetaron para esta bursa y el resultado es lo que ves en el ecrán. Shoah y ética ciudadana, la figura del bystander en el cine como herramienta pedagógica. Dunque, este libro es para profesores que quieren enseñar el holocausto traverso el cinema y en particular para problematizar el concepto de bystander. Quiere decir, uno que no mató a ninguno, uno que no fue también no víctima, más que pasaba por allí y que con su complicidad permitió que afitara el holocausto. Dunque, cuando presenté este libro en Yad Vashem, en el programa, en el evenimiento, había un concierto y nos invitaron a un concierto de esta cantadera que seguro conocéis todos, Yasmina Levy, y se metió a cantar Adiós querida. Y desde el empecillo de mí para mí pensé, ¿de qué adiós y no adiós? Seguro que es un yerrico. Después cuando se metió a cantar, no quiero la vida, me la amargates tú. Amargates, ¿de qué amargates y no amargaste? Y lo que pensé son demasiados yerricos y demandé a uno que estaba a mi lado. Antes se empezó Yasmín el español. Parece que lo habla con algunos yerricos. Y me dijeron, no, no es español, es una lengua diferente que es el ladino o judo-español. Y esto era en 2014 y en este momento me asaventí que existía el ladino. Y me metí a Google, el ladino, judo-español, topí ladino comunidad de Rachel Bornik, que está también aquí, saludicos. Y después de esto me topé en persona con Benny Aguado en New York. Y el resto es historia, como dicen. Hasta y el ahora. Resto es historia. Sí. Bueno, ahora, al encontrarse con primeros textos escritos, ¿cuánto podrías captivar inmediatamente? O captar inmediatamente. Sí. Aquí lo primero que cabe decir es que estamos hablando de textos escritos en el alfabeto latino. Al empecillo, los solos textos que yo podía meldar eran textos en el alfabeto latino, porque no meldaba ni Merubá, ni Rashi, ni Solitreo, ni Cirílic, ainda no me había empezado el serbo, aunque no meldaba también el Cirílic. Y dunque al empecillo solamente de los textos escritos en el alfabeto latino, por ejemplo en latino comunidad, vamos a decir que podía comprender 80%, más o menos. Sí. 80%. Sí. Del modo de ladino que se escribe en ladino comunidad, que es diferente de del ladino en un senso más.
ancho. Allora, en el momento que empezaste a conocer, a abrir y meldar los textos rabínicos, te vinieron las ganas de levantar las manos y de dejarlo tal y como está, o lo tienes visto como un challenge, ¿no? Como un caballero que invitó al otro caballero a un duelo de espadas, o no, ¿cómo lo tienes experienciado? Lo tengo conceptualizado más en este segundo sentido que dices. Sí, como una oportunidad que me va a ayudar a perfeccionar el latino o el judeo español y meter un mabul, un carar de verbos y de cálculos gramaticales del ivrit. Es una oportunidad de anchear mi conocencia y culanear mejor el latino. Y seguro que cale empezar desde algo, y hay gente que empieza el latino desde el ivrit, si es su primera lengua, por ejemplo, y lo que más yuch le viene es empezarse los verbos que son más semejantes al español o al francés, y así. Mi perfil lingüístico, y el de cada uno y uno es completamente diferente. Mi perfil lingüístico es, mi primera lengua es el español, hablo catalán, hablo francés bastante bueno, y dunque de esto no tengo que tomar cudio. De lo que tengo que tomar cudio es del turco y del ivrit, más que todo, para mejorar el latino. Y dunque, sí, como dije, es una oportunidad y es algo muy, muy positivo. Y a vagar, estoy mejorando mi ivrit y seguro que esto me ayuda también con el latino. No, es que muchas, diremos tres cosas, tres observaciones. La primera es, los españoles en general son incapaces de empezar lenguas ajenas y todos los tenemos sentido hablando inglés con un acento español y dicen I am speaking standard English y semejante. Y de otro lado parece ser que la lengua más culay para pasar a ella es judeo español. Ama también cuando pasan al judeo español siempre se les nota que tanto si conocen el diccionario típico del judeo español, y si son capaces de trocar el qué por cuál y el no sé por el 11 por 11, ama el acento queda el mismo y afuera de esto también la estructura profunda de la lengua, quiere decir la sintaxa. Y lo que capta en hablando contigo es hasta qué grado alcanzaste de pasar al judeo español puro y duro, vero, osmanlí, lo que se llama asli. Quiere decir cuando hablas no te se nota el español por detrás. Parece como un judeo español osmanlí vero. ¿Cómo lo conseguiste? Sería bueno para que lo sepan todos los que la oreja sí les ayuda de sentir el judeo español, a la boca no les sirve para lo hablar. Muchos tenemos investigadores que entienden todo. Sí, Yené, como abren la boca, le sale otra lengua. ¿Cómo conseguiste cómo llamarlo, perfeccionizar tu latino para que aparezca como un judeo español osmanlí? Pienso que la base de este perfeccionamiento es el facto que hay muchos años que no moro en España. Y mismo cuando hablo en español con mi familia o con amigos, me dicen que lo hago con acento inglés y cosas así. y lo que pienso que es porque ya hay muchos años que me han visto muchas lenguas. Y por esta razón me considero un poquitico post-español del punto de vista lingüístico y existencial también. Y dunque, voy a partillar ahora el ecrán y te voy a mostrar exactamente un ejemplo que pienso que va a ser muy interesante para la gente que nos están sintiendo, de un texto de nuestro caro amigo David Bunis. Lo dice a la inglesa, pero ya puede ser que él dice David o David. Yo siempre dice David. En cualquier caso,
aquí puedes ver, este es el texto de las ortografías del ladino, ¿sí? Que quitó la Academia Nacional del Ladino en Israel. Y aquí hay un artículo de David Bunis y souligné en vedre los verbos en ivrit que yo propio iba a culanear o culaneo normalmente. Gerush, por ejemplo, o safón, son verbos que conocen mucha gente sin menester de saber hablar ivrit. Después hay verbos como asur o sebeb o rov, que mismo si puedo comprender, después de tener empezado un poquitico de ivrit, no iba a culanear de mí para mí. Y aunque, por ejemplo, rov, que es un concepto un poco más talmúdico, que está en Éxodus y todo esto, este es un verbo que no me iba a venir colai de culanear. Y este modo de judeo-español más judeo que español es muy huge de topar por ejemplo, en Latino Comunidad, que es un poquitico más español que judeo. Y aunque son dos lectos diferentes y para uno que ya conoce muy bueno el español, mi doctorado es en español, para uno que ya conoce muy bueno el español, es más interesante para mí dar este modo de latino, con más verbos del ivrit, porque me estoy empezando más cosas. Sí. Sí. Mira, es que como sabes, con todo lo de la Academia Real Española y después de la Academia del Ladino y su fundamento y tal y cual, hubo muchísimos pleitos entre los académicos españoles y entre los investigadores españoles y los investigadores judíos. Hay gente en España, no todos, claro, hay gente en España que les parecía que en el momento que hagan pasar a todos estos textos a una ortografía totalmente cristiana, que los textos van a desesoretizarse. Quiere decir, no van a ser más esotéricos, ¿no? Sino van a venderlos en los supermercados, ¿no? Si mercates 10 kilos de manzanas y no tienen kusur para te van a dar uno de estos libros de compras de Josefa Sadik o de compras del Felek. Y yo siempre intentaba demostrarles a estos investigadores que tanto con pasarlo a una ortografía española, siempre tienen que ajustar al pie de la página, a lo manco media página, sino más de espiegos. Sin estos espiegos no sirve. Quiere decir, un judeo español auténtico, un judeo español que no se habla con los españoles, un judeo español que no es, ¿cómo llamarlo? Que no fue sometido a la Inquisición moderna, interna, de hacerlo bastante shabdo, para que lo entienda cualquier persona que habla español y que tiene interés y está pronta de sentir je y she en lugar de je, y bueno, nos topimos en el medio camino, ¿no? Quiere decir, nosotros vamos a seguir con el je y con el she, vamos a dejar todas las palabras turcas y árabes y del farsi y todas las palabras judías, será arameas o será hebreas, y nos toparemos en un lugar en el medio, ¿no? Bueno, a esto no sirve para nada. Porque ni es español, ni es judeo español, ni es auténtico, ni es vero, ni... Ahora, yo no digo que en hablando con españoles, claro que debemos dejudaizar un poco a la lengua o reespañolizarla. De otro lado, si estamos hablando ansina de entre nosotros propios, entonces esto no se llama la preservación del judeo español, esto es preservación de la lengua de comunicación de los sefaradim y los españoles. Y esta lengua no veo mucha razón para quererla conservar. Seguro. Una cosa es lo que se llama en lingüística acomodación, acomodación lingüística. Esto quiere decir que yo tengo en el tino quién es mi interlocutor y probo
Apruebo de meter verbos que pienso que esta persona va a comprender. Esto siempre va a afectar la acomodación lingüística. No podemos hacer acomodación lingüística a tal grado que solamente a tal grado que desorientalizamos el ladino y lo hacemos otro modo de español. Porque entonces no estamos preservando la lengua, más a la contra es la destrucción de la lengua. Y aunque por esta razón tenemos, por ejemplo, el Ladino 21, estos cursos de Ladino para hispanohablantes. Esto quiere decir, el español ya lo conoces, ahora vamos a empezar cuál es el ladino. Porque si vamos a hacer un curso del ladino que va a ser lo mismo que el español, no vamos a empezarnos nada. Sí. Ahora, yo sé que cuando empezamos la yeshiva, que fue una iniciativa bendita. Aquí está la yeshiva, vamos a estar aquí. Ajá. Bueno, de parte del Jajam Nisim el Nekavé y de la hermandad sefaradí del Nuevo Ámsterdam o de Nuevo York. Sí. Cuando empezó todo lo de la corona, entonces ellos empezaron con todo modo de actividades y entre lo tanto me demandaron si era pronto de ofrecer una clase semanal sobre el Meam Loes. Y tú entraste bastante en el empecillo. Ahora lo que a mí me interesa es siendo que la lengua ya conocías mucho más mejor en aquel momento en 2014, cuando solo empezaste. Amadainda, los conceptos presentados en estos textos eran bastante, no voy a decir impenetrables, pero bastante esotéricos. Y lo que a mí me interesa es cómo saliste abajo con todo esto, cómo te llevaste con el problema. ¿Y esto por qué? Para mí, como dije antes, esto para mí era exactamente lo más interesante de la yeshiva. Casi más que el contenido propio de lo que estabas empezando, era cómo lo estabas empezando en un ladino que es un genderlecto que es diferente del genderlecto de la mayoría de plataformas digitales en ladino. Aunque ya no es este ladino vernacular empezado más que todo en casa por las mujeres, a los hijos, más un ladino rabínico que es más complejo del punto de vista de la introducción del ivrit o de cuántos verbos y gramática del ivrit culanea. Y por esto era una oportunidad de empezarme ainda más que si iba a ir a una topadura o shiur en ladino en otra plataforma digital. Aunque esto era lo más interesante para mí. Después sí hay aspectos de la religión que es menester conocer y encima como lingüista, cuál lingüista, esto es lo más interesante para mí. Entiendo. No te respondí a la demanda. No, sí me respondiste a la demanda o a lo manco me respondiste a lo que metí en las palabras y lo que me se quedó en la cabeza no respondiste. Bueno, lo meto yo ahora y vas a responder tú. Quiere decir, ¿cómo fue tu sensación? ¿Ves un texto que si yo lo mando, diremos, de una semana de antemano? ¿Lo ves y qué te parece? ¿Te parece como un texto que en el momento que conoces Quiere decir, lo que me interesa en este momento es la discrepancia entre las capacidades léxicas, gramáticas y sintácticas de una parte y conceptuales de la otra. Quiere decir, tanto en el momento que sobrepasas a todas las limitaciones y sí empiezas ciertas palabras turcas y ciertas palabras hebreas y ciertas palabras no sé qué, si sos capaz de entender inmediatamente al texto o si de ainda te parece esotérico y medio indiano. De ainda es esotérico y medio indiano, seguro que sí. Seguro que la literatura rabínica no es solamente una cuestión de lengua, más también una cuestión de conceptos. Y no es bastante conocer el léxico y la gramática para comprender lo que dice el texto. Y mismo si lo comprendiste, cada vez y ves que lo vas a meldar, comprendes un poquitico más y mejor.
Y por esto los Jajamim tienen tanto prestigio, por el facto que no es solamente tomar un diccionario y memorizar verbos. Allora, dicites genderlecto, y siendo Sí. los dos investigadores de lengua, entonces los dos conocemos el término. Puede ser que Sí. una grande parte de nuestra compañía Sí. esta noche Sí. no conocen la Havana, quiere decir el significado del término. Si lo puedes explicar un poco, Sí, sería sí. más mejor. Sí. Dunque, cada uno y uno hablamos de un modo diferente, mismo si hablamos la misma lengua. Y nuestro repertorio lingüístico es único. Y dunque, esto es lo que se llama idiolecto. Idio quiere decir propio de cada uno y uno, y lecto de lengua, ¿sí? Y dunque, las mujeres como mujeres tienen tendencias lingüísticas determinadas y esto se conoce como idiolecto de género. Por esto, genderlecto, del género femenino en este caso. Y después tenemos a la contra los modos y maneras de hablar que son tendencias estadísticas que no son 100%, no son Kelalim, son tendencias estadísticas, no son reglas. Del modo de hablar de los machos, como dices en la yeshiva, y este es el genderlecto masculino del latino. Ahora, esto no quiere decir, no es una cuestión genética, es una cuestión cultural también. Y aunque hay muchos que hablan el latino, por ejemplo, muchos turcanos, que se empezaron el latino de su madre en la casa. Y aunque estos, mismos si son machos, hablan el genderlecto femenino del latino. Sí, esto es una cosa que muchos hoy en día no la entienden, porque siendo que hoy en día tenemos tantos interpretadores de romanzas que son machos, y de otro lado también tenemos, sino muchas a lo manco, cuantas y cuantas interpretadoras de unos géneros literarios y musicales machistas o de varones puros y duros, como por ejemplo las compras, ¿no? O los piutim. Entonces, hoy en día se carestreó todo y se hizo una mezclatina de todo. Y la gente hoy en día no sabe que antes todos los machos sí conocían las romanzas, no porque eran un repertorio suyo, sino porque fueron criados por las mujeres que los adormecían y que los levantaban y que los aconsejaban por medio de unas romanzas. Así que todos los machos, todos los varones, saberlas sabían. No por interpretarlas y no por cantarlas junto con las mujeres. Y también las mujeres eran presentes en todo modo de eventos paralitúrgicos en los cuales se cantaban las compras. Y muchas mujeres entendían 60, 70, hasta 80% de las compras, aunque sea que las compras son un género judeo-español. Con tantos calques, quiere decir, con tanta traducción del hebreo inmediatamente al judeo-español y con tantos hebraísmos y semejantes que no podían captar toda la Havana del cante. Y hoy en día, siendo tenemos interpretadores de romanzas, entonces a todos les parece que, bueno, todos los sefaradim conocieron y cantaron todo el repertorio. Y lo mismo era con la lengua, y aquí escaparé y te pasaré el micrófono a ti. Lo mismo era con la lengua. Hay un refrán, dos refranes. Un refrán mujeresco que dice mujer honrada, pachá quebrada. Quiere decir, la mujer honrada en una comunidad tradicional se comporta como si tuviera la pachá quebrada, quiere decir, no sale de la casa. Y de otro lado, tenemos un refrán también mujeresco que convirtió el defecto en efecto. Quiere decir, esta encarcelación o este empresamiento de la mujer sefaradí, las mujeres lo convirtieron del defecto al efecto, en diciendo bendicho que usó, quiere decir bendicho el santo, bendicho él que usó en su mundo, los hijos el marido al charshi y los hijos al rubí. Quiere decir que los hijos machos estén en la escuela
y que el marido esté en el charshi. Hay que entender que al levantarse un hombre, desde la prima tefilá, la primera oración del día, hasta la última, él pasaba su día en el charshi con otros machos. Y la mujer en la casa y en el cortillo con otras mujeres. Y por esto hubo stratas de lengua totalmente de varones, ¿sí? Ujú. Que es todo lo que tiene que ver con las finanzas. Las mujeres no se metían con esto. Todo lo que tenía que ver con la política, todo lo que tenía que ver con el gobierno. Los hombres hablaban un judeo español muy turquizado. En el momento que pasan a hablar sobre los contactos con el gobierno, hasta la shaka, quiere decir, hasta una expresión que hace burla de esta manera de hablar, que dice, en los hechos del hukumet no nos caracterizamos. Quiere decir, en los hechos del gobierno no nos mezclamos. A Mayené, como empieza a hablar de los hechos del hukumet, pasa a palabras turcas. Y de otro lado, en el momento cuando los machos empiezan a hablar sobre las cosas de ley, pasan al hebreo. Y las mujeres tenían, ahora, siendo que los machos tenían a su disposición tantas opciones, muchas veces fueron justamente los machos que se olvidaban de la opción española. Y las mujeres, como era su única opción, sus conocimientos de palabras más antiguas del español, también por ser que preservaron muchísimos géneros literarios, ¿no? Las mujeres entonces conocían las palabras de estos géneros, de romanzas y tal y cual. Ama, si nos podrías decir tú, ¿dónde ves afuera de la yeshiva y de los textos? En la yeshiva, si tienes visto o tienes topado en algún lado judeo español macho hablado o si no ya. Esta es una demanda muy interesante porque me allega exactamente cuando quería hacerte yo propio esta demanda a ti. Y quería demandarte ande puede la gente y puedo yo topar textos donde este genderlecto es más acorruto, es más frecuente. Porque de mí para mí solo conozco la yeshiva, los textos que meldo de Bunis en ladino, y esto es todo. Cuando meldo aquí Jerusalén no veigo este genderlecto. Cuando meldo el amanecer también no veigo este genderlecto. Cuando meldo el ladino comunitario, los ladinadores, nunca no veigo este genderlecto. Nunca para mí, ladino vernacular quiere decir el ladino del genderlecto femenino históricamente, del punto de vista histórico. Dunque, por esto quería demandarte, ande puede la gente topar este genderlecto en peligro de extinción. Antes que todo, toda la literatura rabínica, no importa si se trata de obras traducidas al judeo español o de obras escritas en judeo español, o si se trata de géneros diferentes dentro de las obras escritas o traducidas, como comentarios sobre la Torah o como un libro cabalístico, digo, como los Lekutei HaZohar o libros de Musar, quiere decir de la ética judía. Todos estos libros están siempre escritos en un judeo español macho hablado. Porque los rabinos que escriben en judeo español, llené como en el momento que deciden de escribir en judeo español, dejan todo modo de pretensiones, porque no hubo posibilidad a lo manco en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX de escribir en un judeo español pretencioso. En el siglo XVI ainda tenemos un judeo español de intelectuales. Hasta la franquización no hubo judeo español pretencioso. Y tantos los rabinos, en el momento que empiezan a escribir en judeo español, escriben en judeo español sin ningunos complejos. Escriben en judeo español totalmente popular hasta que los rabinos del Meam escriben Jungüeves en lugar de Jueves. ¿Por qué? Porque la gente dice Jungüeves. Y él, si tuviera sus pretensiones,
las ejerciera en hebreo, en arameo. Ama, el judío español no es para ejercer este tipo de comunicación. Bueno, entonces todas estas obras reflejan realmente un judío español macho, hablado, vero de la Calella. También, también las humorescas que tiene recogido el profesor David Bunis en el libro que se llama Las voces de Saloniki y la Judía. Sí, lo conozco. Ahí tenemos un accidente de caro de los dos genderlectos, porque están en la mayoría de estas humorescas, están hablando un viejo y una viejecica. Quiere decir, de vez en cuando es tío Ezra y Benuta, y de vez en cuando es Jamila y Bohor. Bohor y tío Ezra siempre hablan ladino macho. Y las mujeres muchas veces no los entienden. Y les dicen, ¿en falashesco me estás hablando? Falash quiere decir los trabajadores de tierra en Palestina. Se llamaban ¿no? Falajes o falashes, no importa. Y la mujer le dice, ¿en falashesco me estás hablando? Y de otro lado, las mujeres hablaban un judío español mucho más español. Y los hombres un judío español mucho más judío. Y lo lindo de estas, o lo profundo, lo extraordinario, lo hermoso de estas humorescas es que Moshe Kazes, su autor, era capaz de hacer entrar a la escena al mismo tiempo dos genderlectos diferentes. Claro, esto es una representación, no es un dictafón que bajó de los cielos, es una representación literaria, pero es bastante real. Y solo para escapar, por ejemplo, también si tomas el círculo sefaradí de la ciudad de Sarai. Entonces, tenemos ahí una docena de autores y de todos ellos solo una mujer que es Laura Papa Bojoreta. Sí. Y si comparas el judío español de Bojoreta con el judío español de todo el resto de los machos, será Benjamín Pinto, será Buki, que es Abraham Romano Buki, será, no importa, vas a ver que el suyo como mujeresco es mucho más español y el suyo de los hombres como macho es mucho más y turco y judío. ¿Sí? Sí. Y tú que estamos diciendo básicamente que el genderlecto femenino es más semejante al español, que el genderlecto masculino es más semejante al ibrito con más verbos y gramática del ibrit. Y ahora mi demanda es, ¿cuál es la correlación entre esto y el alifbet en el que escribimos el latino? Porque ya sabes esta renomada citación de Isaac Levi en diciendo el día que el latino ya no se va a escribir más en alifbet ibrit, en merubá, en rashi, en solitreo y en sí, este día el latino ya no será latino, será lo mismo que el español. Bueno, no es que tenga razón totalmente, ama claro que tuvo mucha razón en diciendo esto, porque las mujeres no tenían, en la comunidad tradicional no tenían ningún tipo de educación fuera de la casa. Y la educación dentro de la casa no contenía ninguna educación sobre el escribir, el dar y escribir. Todo era pasado de la madre a la hija, de la nona a la nieta, de una manera oral. En el momento cuando los sefaradim dejaron a las hijas de irse a las escuelas, estas eran unas escuelas modernas y las mujeres empezaban ahí a la franca. Y después muchas pasaban al franco, al francés, y las que no pasaron al franco, a lo manco, adoptaron la ortografía franca. No es por ser muy pro-cristianas, sino es por ser muy anti-judías, y no es por ser muy anti-hebreas, sino la mujer usa lo que sabe. Y como nunca la empezaron el alfabeto hebreo, tampoco lo sabe usar. Y de otro lado, si la empezaron el alfabeto o el alfabeto latino, será para el francés o para el italiano o para el serbio-croata, y lo está empleando para escribir
su propia lengua. Así que también hoy en día se puede ver la hegemonía femenina en todo lo que tiene que ver con la actividad del ladino en la diáspora sefaradí. A muchos les parece, bueno, los en Israel escriben con letras hebreas y los en diáspora escriben con letras latinas. No tiene nada que ver. Los judíos antes de 1948 eran en diáspora, la más grande parte de los sefaradim, y los machos escribían judeo-español con letras hebreas. De otro lado, también las mujeres aquí que viven en Israel, muchas veces también nacidas aquí en Israel, prefieren de escribirlo porque les viene más natural, porque tuvieron más exposición a esta manera de escribir. Y también porque si lo escriben en letras latinas a la turca, entonces tal y como hablas, tal y escribes, ¿no? Y si dices cuando, escribes con U. Y si dices cuando, escribes con O. Y cuando tienen que escribirlo con letras hebreas, entonces no saben cómo escribirlo. ¿Y por qué? Porque no son usadas. Así que realmente la más grande parte de la producción en judeo-español en los cabos del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras 2 décadas del siglo XXI, está escrito con letras latinas. Y esto demuestra que también los machos que son capaces de escribir con letras hebreas no lo hacen sabiendo que 80% del público eventual son las mujeres, las cuales no lo van ni tocar si está escrito con alfabeto hebreo. Esto es de nuevo lo que hablamos de diferencia entre acomodación lingüística y destrucción lingüística. Y por esta razón, por ejemplo, en los cursos de Oxford, cuando hablaba yo propio con Ilil sobre en qué alfabeto quería enseñar el latino, nos metimos los dos de acuerdo que íbamos a hacerlo y en Rashi y en el alfabeto latino. Y en haciendo textos pedagógicos también aquí en la Universidad de Londres con Lili Khan también nos metimos a hablar sobre este sujeto y decidimos de hacerlo y en Rashi y en el alfabeto latino. Y pienso que esto es muy, muy importante para preservar la lengua. Anchear la conciencia de la gente no solamente del punto de vista léxico-gramatical, sino también del punto de vista de los alfabetos, que no solamente son un componente estético, más son una forma de ordenar el mundo. Es una forma de cosmología, la capacidad de escribir en un alfabeto. Sí. La cuestión es hasta qué grado los musterís de la cultura sefaradí hoy en día son capaces o prontos de salir del hall de pasividad y entrar al hall de la actividad. Quiere decir, en lugar de solamente ir y disfrutar de la resurrección nostálgica, de las cosas que me causan sentirme bien porque me hacen reentrar a la casa de mi tía o de mi tío, de mi nona o de mi nono, de mi padre o de mi madre, que claro, es legítimo. Ama, si esto es lo único que la gente son interesados en ello, entonces ni la lengua ni por seguro que la lengua y por esto la literatura también no van a durar mucho. Ahora, en cualquier otra lengua, tanto en las lenguas que tienen cientos de millones de parlantes, hay muchísima gente que son pasivos. Quiero decir, se van al teatro, ven, se sentan al lado del radio, meldan la gerida o la gaceta y con esto está. También, con toda esta pasividad, estamos viendo la invención de palabras justo de punto de vista de las masas del pueblo. Quiere decir, yo estoy yendo a España hace ya 30 años, Salamanca, una vez al año. En primero los machos decían uno al otro, mira macho, pues macho, mira macho.
Después las mujeres también empezaron a decir, pues, macho, mira, macho. Y me llamaba mucha atención que las mujeres digan una a la otra. Hace unos 10 años empecé a sentir por la primera vez macha. ¿No? Que es, ahora, no es una invención de parte de la academia, ¿no? O, por ejemplo, una de las invenciones más lindas del español moderno es lo del Emilio. En lugar de decir email, que es complicado, Emilio, que contiene, quiere decir, tiene una pinta romana y de otro lado contiene los mismos consonantes. Esto quiere decir, lo que nos manca, creo yo, en el judo español es la liberación del creativismo popular. Quiere decir, en lugar de que la gente todo el tiempo se asenten y asenten para sentir y sentir y sentir, ¿no? La gente debería quitar las manos del culo, como se dice en judo español, y empezar a hablar tanto si de vez en cuando tuvieran que hablar con las manos, y en el cabo inventando esto es justo lo que hacen todos los pueblos y salen muchísimas veces formas bastardas, ¿no? Y a malo manco, ¿no? Hacen con sus manos propias lo que les viene la gana en su capital, porque la lengua es capital de un pueblo. Y en el momento que el pueblo tiene menester de especialistas de lengua, porque no puede tocar su propia lengua con las manos descubiertas, ¿no? Sino que tiene que meter unas manguitas para tocarla, y también esto mejor que la toque un quirúrgico de lengua especial. En este momento la lengua se muere. Y todo el tiempo que la lengua está en la boca de la gente, tanto si es mezclada, ¿y qué importa? Mezclada, siempre era mezclada. Así que esto para mí sería también un mensaje de nuestro encuentro, porque creo que Liliana quiere meldar las demandas de la gente. De otro lado, sí quería, antes de que ella empiece con las demandas de la gente, sí quería sentir tu reflexión sobre esta cuestión de pasividad y actividad. Sí, seguro. Podemos escapar con esto. Dunque, estoy de acuerdo contigo. Esto se llama activismo lingüístico y no pasivismo lingüístico, porque se quiere actividad, se quiere proactividad. Y pienso que este no es un problema lingüístico, pienso que este es un problema existencial. Podemos vivir por inercia, como la mayoría de la gente, o podemos vivir por diseño. Y esto lo hablé mucho con Iset Banas cuando le demandé, ¿piensas que Kulup va a hacer que la gente se interese por el revivimiento del ladino? Me dijo, no. ¿De qué no? Porque Netflix y Kulup es, al cabo del cabo, consumición cultural, aunque la gente lo consume pasivamente, pero esto no les va a hacer ser más proactivos. A la contra, les va a hacer, como dijiste, sentirse mejor del facto que reconectaron por media hora con la cultura de la Torre de Gálata y sintieron a la gente hablar en ladino. Pero esto generó una sensación falsa de actividad. Y aunque no solamente va a hacer que la gente no se metan a ser más activos desde el punto de vista lingüístico con el latino, más les va a hacer más pasivos porque pensaron que ya hicieron alguna cosa. Antes de que empiece, Liliana, quiero ajustar a lo que dijiste tú. Lo que nos manca en el latino realmente, entonces, es una serie como la Downton Abbey, con esta viejecica que a todos les place de la citar todo el tiempo. Quiere decir, tenemos menester de una nonesica ancina que va a hablar y que la gente, después de haber cerrado la televisión, van a empezar a citarla y a decir en todo modo de situaciones de vida de día cada día, ¿sí? Todo modo de frases de esta. ¿Cómo se llama esta? No, siempre me olvido. Mary algo. Nunca no vi esta serie. Downton Abbey se llama. Y conozco el título, pero nunca no la vi. Es una cosa extraordinaria y justo puedo imaginar ancina una mujer, una dona sefaradí con sus propias frases cínicas y un poco sarcásticas y mucho irónicas y semejante. Bueno, Liliana, contigo.
Agora vamos a dar algunas opiniones y algunos saludos. Ama, quería decirvos que es muy interesante. Tenemos menester de 1 hora más para hablar de esto. Muchas aquí que están escribiendo son mujeres. Claro que siempre las mujeres tenemos este picor del cuero cuando los hombres hablan sobre lo que acontecía antes con las mujeres, y esto es porque, claro, muestra religión judía que estaba solamente destinada a los hombres, muestra educación, por muchos siglos fue solamente para los hombres. Las mujeres, como dices, la pacha quebrada, quedaban en casa, y solamente si tenían un hermano o un padre un poco más abierto, muchas veces un padre que no tenía hijos varones, ¿no? Y entonces este padre empezaba un poco a su hija sobre menesteres de la liturgia y de la religión. Estas eran las que tenían privilegio de conocer un poco fuera de la casa la lengua. Por lo que aquí vemos, siempre las mujeres tuvieron este reclamo de tener más participación. Solo la modernidad nos dio esto, y a las mujeres sefaradíes en particular solamente la modernidad arribada al Levante con las escuelas de la Alianza, que dio las primas oportunidades de empezar fuera de casa. Y esto es muy interesante por lo que vosotros dijiste, porque a lo que yo entendí, el judeo español, que cuadra más español, está donde hablaban las mujeres entre ellas, con las criaturas y con las vecinas, ¿no? Y es natural que el judeo español más judeo es el que tenía los hombres que conocían más palabras del hebreo seguro que las mujeres, ¿verdad? Es ansina. Sí, y también esta diferencia de registro que dijimos entre lo vernacular o oral, que es más cercano al español, y lo escrito particularmente en textos rabínicos, que es más cercano al judío. Más seguro ahí también hay un directo, como decís vosotros, porque los textos rabínicos están escritos, a lo manco ahora tenemos alguna rabina y alguna jajama mujer, por casi la mayoría del tiempo que tenemos nuestra religión judía eran hombres, y esto es natural. Mucho para decir, muy interesante que lo que nos estás contando, y también una opinión. Ya voy a mandar los mensajes. Quiero decir, nuestra lengua, claro que sí, en general tiene la particularidad que nosotros no tenemos donde hablarla cada día, ¿verdad? Entonces, lo que acontece con esto es que estamos metiendo la lengua como en una tabla con pinchos. Y la miramos de aquí, la miramos de ahí, y no tenemos hoy otro modo que hacer esto. Y la mayoría de los hablantes nativos, casi que ya no los tenemos en ninguna parte. Y tenemos menester de empezar a los nuevos hablantes muchas cosas que antes no había menester de empezar, ¿no? Tenemos muchos elevos hablando muy bueno el judeo español o el ladino, que no conocen cosas íntimas de las casas judías, de las costumbres, de las leyes rabínicas, o que no están escritas y estudiadas en el CAL, esto quiero decir. Y entonces tenemos menester de hacer tanto detalle que seguro, claro, como en todas las lenguas, y esto hay que entender, tenemos la mayoría de la gente que usa la lengua para comunicarse con sus amigos, compañeros, familia y todo. Y tenemos una especial élite de gente que estudia literatura, que estudia la lengua propiamente, que
tiene otro punto de vista del judeo español. Los dos no son enemigos y esto tenemos que hacer entender a toda la gente. Porque en todas las lenguas tenemos gente en la calle que se empezó su lengua propia en la escuela y no es más que un vendedor o que una persona de labor común. Y tenemos en esa misma lengua mucha gente que va a la universidad a hacerse unos estudios superiores y la lengua troca en todos estos casos, ¿no? Entonces, ni uno es bueno, ni el otro es malo, ni a la contra. Son cuestiones, son cuestiones diferentes. No quiero decir malo y bueno en el senso del diablo y lo divino. Quiero decir que algunos dicen, bueno, mejor hablar pulido, y otros dicen, bueno, en mi casa no se usa, ninguno es malo, ninguno es incorrecto. Todos son de uso común. De mi banda quiero explicar que lo que dice es que como uno que ya conoce muy bueno el español, para mí es más interesante en verdad el genderlecto rabínico, personalmente particular, del punto de vista de mi dialecto lingüístico, sin valorizar éticamente bueno, malo, mejor, peor. Bueno, vamos a meldar un poco solo, que los... Sí. Liliana, porque no sé si vas a adelantar tanto, entonces entre mientras tengo meldado unas cuantas reacciones. Entonces, solamente para decir a Rachel, claro, Sebep es turco, y a Gloria Asher. Bien, en el sur de los Balcanes siempre se ajusta una O. Así que estos ahí dicen un comunista. Mi padre era un comunista. Y también ahí se dice un árabo. En el norte de los Balcanes se dice mi padre era un comunista o mi padre era un comunista, y nunca se dice mi padre era un comunista. Y también, hablando de los árabes, del etnónimo, se dice el árabe, los árabes. Ahora, por lo de la clase y de la clase, sí que tienes razones, influencia del español moderno, porque para mí lo natural sería o decir la lición o decir el shiur. Y en el momento que pasas a un modernismo, entonces lo pronuncias a la cristiana. Seguro. Bueno, mucho de nuestra lengua todavía nos queda, y como decimos siempre, ya tenemos un acuerdo con Carlos. Vamos a tener alguna vez una geografía donde solamente se va a poder hablar el ladino, y aquí algunos problemas que tenemos se van a escapar, ¿verdad? Bien, tenemos muchos saludos y también de Facebook y de YouTube que nos están mirando los amigos por ahí. De Martín Di Mayo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Jacobo Melamed, que nos dice, aquí estamos, con Acabod, estos programas le gustan, le placen mucho. Bully Hassan, que vos manda saludos, dice siempre es un placer sentir a Eliezer y a Carlos, los dos jajames, claro que sí. Adrián Toro Quintero de Colombia. Bully está en Israel, Adrián está en Colombia. Shalom para vos, a Mercedes, todos, grato encontrarnos aquí, un nuevo día, bravo. Miriam desde México, desde Estados Unidos, Miriam Sherman, perdón. Buenos días y buena semana a todos. Gracias por otro interesante encuentro discutiendo cuál forma nuestra hermosa lengua, y sí nos sentimos como una familia. Merci mucho. Bien, más mensajes. Miren, Yosun Otermim Iturralde, muchos nombres y alcunias. Dice buenas tardes a todos. ¿Qué más tenemos? Buenas tardes de Defne Ozozer. Diana Lindarte, soy eleva de Ladino de Carlos en la Universidad de Oxford. Ya puedes mandar saludo. Renoso a mí, un saludo desde París. Gloria, que ya un poco meldates. Muchas gracias, Eliezer y Carlos, Liliana y Marcelo. Y gracias a nuestra cantidad de querida que mostró yo a Carlos. El poder de la música, el poder de la música y la tradición. Silvia Al-Jadeb desde Israel, shalom a todos, como siempre es una alegría estar aquí, y
sentir vuestra lengua y cada vez un encuentro más interesante. Rachel, bueno, ya me dio Eliezer sobre sebep, que es en turco. Sí. Causador, Y quiere dice decir que, causador. sí, y dice que ella no tenía sentido ni Gerush, ni Asur, o sebep, ni Rob, nunca. ¿Gerush Bueno. nunca no tenía sentido? Eso escribió Rachel. Ah, oh, okay. Perdón, Renaud, no Rachel, Renaud Suhami de París. Okay. No, Rachel. Lo de sebep era de Rachel. Saludos y saludos. Nos sentimos muy honrosos que vosotros estéis aquí para sentir lo que queremos decir. Saludos de París también, de Shabetai Gilbert Sagues. Saludicos a... Saludos. Sí, saludos de René de París, del país de Gales. Si queréis meldar lo que escribían los jornalistas hombres del empecillo del siglo XX, hay un libro editado por Gozlem que se llama Lo que meldaban nuestros padres. Una recomendación. Y bueno, aquí está Sheikho como sos, que dice Shalom a todo el Olam desde París. Merci mucho a Liliana y Marcelo por estos encuentros maravillosos y gracias muy mucho a Eliezer y Carlos por esta charlina interesante. No sé si tenemos esta palabra en nuestra lengua, charlina. Moabet. Moabet. Y Nicole dice, ¿a quién la culpa hay esta discriminación entre mujeres y hombres? Por suerte, por mazal, mejor dicho, ahora las cosas van trocando poco a poco y tenemos mujeres jajam y otras, y la supremacía de los hombres se va a aflojar. Ojalá, dice. Bueno, aquí, no estamos peleando aquí entre géneros, en verdad. No, aquí tengo que intervenir. ¿De quién es la culpa? Antes era de los machos y ahora es de las mujeres, porque ahora si quitarían las manos del culo, pudieran topar el Meam Loez y toda la literatura rabínica y todo. No, ninguno lo dijo que tienen que convertir su propia manera de hablar, si querían, podían conocer. Y si no conocen, es porque no quieren. No nos vamos a meter en este hall porque, sabes, esto es mucha discusión, porque ya sabemos, los lugares donde se pueden empezar algunas cosas, las mujeres no pueden entrar, tienes que ir a comunidades reformistas o jajames que quieran enseñar mujeres. Bueno, hoy todo está en el internet. Todo está en el internet. No solo es quitar las manos del culo. Yo soy la voz de las mujeres. La mujer que no topa la cosa, que me demande, yo le voy a mandar. Todo está en el internet y cada uno lo puede ver de su casa propia. Ansina que más no lo culpan los machos. Ahora ya hay unas cuantas décadas de años que lo culpan las mujeres. Sí, y quiere decir, las mujeres no tienen ningún deber de conocer. Ama, no pueden decir que no conocen por la culpa de hombres. Ahora es por sus propias. Bueno, esto es para discutir muy largo, no todo es tan blanco y negro. Shay, como os dice, la educación tradicional juega una causa importante en el genderesco, creo yo, seguro. Sí. No, quería decir que no sé si allegates a la demanda que me hizo Rachel, mas si cuando la vas a meldar me placería responder muy corto. Seguro. Harold Omsky dice, recuerden que primero se comprende, con base en lo que se comprende se producen comunicaciones, sin comprensión no hay producción, sin meldar no se puede escribir. Bueno, opiniones, todas muy valuosas. A ver si llego... Joseph Tari dice, ¿quién es Balabay y quién es Busafir? No le quedó un poco... claro, no, puede ser que entró después de que presentemos o puede ser que es un poco cínico, no sé. Me parece que inmediatamente después le respondieron como si no era cínico. Así que también yo lo tomo así.
Seguro, seguro. Y así, Emma Martinelli desde Barcelona, España, una sesión que da de pensar en varios aspectos. Y aquí viene, quiero demandar a Carlos, dice Rachel Amado-Bornik, de qué carácter de judaísmo se empezó de estos textos viejos. Más que con los textos, lo que me embesí del judaísmo, me lo embesí de modo más orgánico. Como dice Wittgenstein, una lengua es un modo de vivir y una religión también. Y aunque no me puedo empezar el judaísmo si no es viviendo el judaísmo. Y me empecé cuál es una mezuzá en yendo al quartier de judío de Girona. Y me empecé cuál es el Hanukkah en participando de una fiesta de Hanukkah en España. Y es ansina que me lo voy a empezar. Puedo meldar muchos textos, pero al cabo del cabo es una praxeología. Bueno, a ver qué más. Bully que dice muchas gracias por este encuentro. Y Daisy Braverman dice, saber si viene del turco, entró al turco del árabe, no sé qué palabra. Ahora la Academia Turca no quiere que se use sebeb, por la palabra, porque está buscando a unificar la lengua en quitando los verbos árabes. Muy interesante, seguro. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más? Bueno, de mi banda, que como siempre es un placer hablar con vosotros y me plació mucho el facto también que mucha gente de las clases de Oxford vinieron hoy, de Latino 21 y de todo el OLAM y seguro que nos vamos a topar en más encuentros y espero que tengan muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Seguro. Y muy, muy interesante. Seguramente en una hora no podemos desvelopar un sujeto con todo lo que queremos. Hay algunos sujetos que ni con 10. Como siempre pienso y digo en mis clases, esto es para abrir la cabeza, para conocer sobre un sujeto. Y como bien decía Eliezer, cuando te desperta el interés por un sujeto, te vas a buscar en los libros, en los cajames, en los cales, en la internet y buscas un camino de empezarte más y más sobre esto. Así que nosotros vos damos el empecillo y de aquí en más querés demandar a uno y otro sobre cómo continuar con este mismo Moabed y libertad para todos que se conviertan en jajames. Y jajamas, para no quedar a las mujeres afuera. Jajamesas. Jajamesas, bueno, sí, también. Merci mucho, un sujeto muy interesante, hemos ambicimos muchas cosas y verdaderamente me place muy mucho que estemos aquí y que la gente quiera dar su opinión tanto. ¿Verdad que sí? Como cada semana tenemos que partir, hoy tenemos otra actividad que también lo tiene como convidado a Eliezer y a Karen Sharhon y a Rachel Amado-Bornik y a nuestro querido amigo Nessi Altaraz, que también en veces toma mi lugar cuando tomo vacaciones. Ellos van a estar en el Día del Ladino que está organizando la Universidad de Washington en Seattle. Y esto será, me pienso, en una hora, ¿verdad, Eliezer? Ya menos, 40 minutos. Ya menos. Así que te vamos a dejar salir, voy a partillar mi ecrán para contaros un poco sobre lo que vamos a tener la próxima semana. Y vos dejaré libre para que te puedas aparejar para el siguiente momento. El 11 de diciembre, el próximo Al-Had, vamos a presentar el nuevo libro del doctor Selim Salti, De nuevo nació Shoah, un libro de Selim Salti justamente con cuentos sobre Shoah nuevos. No los que conocemos de siempre, esto será a las mismas horas que cada semana. También si quieres mirar el film de este programa y de los programas pasados, puedes ir a youtube.com/esfarad o a esfarad.com/tv y encontrarás
todos nuestros moabetes y nuestros materiales tan interesantes para empezar más y más sobre la cultura y sobre la lengua de nuestro pueblo. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sefarad.com/encontros y como cada semana nos partimos semana buena, sanos y regios todos. Buena semana, mos del Dios, y será al vermos. Al vermos, sanos y Vermos. vivos, sanas y No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, Cantaré y por ti yo viviré. cantaré. El Y por ti para yo vosotros viviré. todas. Por ti yo viviré. Bravo, bravo.